denunciábamos la escandalosa publicidad gratuita para una operación política llamada Patria y Vida, en este caso en forma de documental, en un programa pagado con los impuestos de todo el mundo como es Televisión Española. Gratis la publicidad, mientras se cercena el derecho a la difusión de otros materiales, que hay muchos, no hay uno. Hay decenas y decenas y decenas de documentales producidos por la solidaridad con Cuba, en Cuba, por realizadores y realizadoras de Cuba, que hablan de los efectos dramáticos del bloqueo de Estados Unidos como violación masiva de derechos humanos sobre el pueblo cubano. Pero de eso, y para eso no hay espacio jamás. No ya en un show de audiencia, no, en un informativo, en un programa cultural, nada, cero. Jamás hay un solo periodista que vaya a la presentación de estos documentales. Se queda todo en el ambiente específico de la solidaridad y poco más. Pero este individuo sí tiene espacio, que no sé quién le ha otorgado ese espacio, para hacer propaganda increíble y además basada en mentiras como las que hemos mencionado en espacios como este. Y también denunciábamos que Patria y Vida es una marca registrada, es un negocio. No es un movimiento social y político, es un negocio, por el que cobra Yotuel Romero y Beatriz Luengo mucho dinero, porque estos señores no viven en un solar, no viven ni siquiera en un pisito modesto de Madrid, viven en una mansión en Miami, señores. Es lo que uno tiene que pensar. Una persona que está haciendo canciones sobre Lambo en Varadero, que está diciendo que cuando veamos Lamborghinis en Cuba, eso quiere decir que el país ha dado un salto de desarrollo, porque ese es el camino, es decir, que haya una élite que tenga Lamborghinis, pues, y muy posiblemente mientras el resto se muera de hambre, si tenemos que hacer caso y si le tenemos que dar espacio a este tipo de ideología, uno se pregunta, ¿y dónde está la ideología contraria, la que habla de la solidaridad, la de hacer un mundo más justo, la que condena el bloqueo criminal de Estados Unidos? En ningún sitio. Esto es lo que ellos llaman luego libertad de prensa. Y nos han censurado, además de este vídeo, la entrevista a Willy Toledo, para quitarle, taparle la boca definitivamente a una persona que tiene el derecho a criticar todo esto, como lo hemos intentado hacer nosotros. Pero no, contra Willy Toledo, programas enteros poniéndole a parir, criticándole, condenándole, insultándole, diciendo cosas que no ha dicho o interpretando lo que ha dicho de una manera absolutamente torticera y manipuladora. Y entonces luego le damos, Cuba Información le da una mínima oportunidad de hacerle una entrevista, de explicarse de qué es lo que has dicho, por qué has dicho esto. Y entonces viene el señor Yotuel Romero y hace así. No quiero que me critiques. Todo eso, ¿en nombre de qué? De la libertad de prensa, de la libertad artística, de la libertad de expresión. Yotuel, eres un censor. Y es infame toda la puesta en escena de este individuo que va sustentado, porque todo esto, José, hay que decirlo a nuestros seguidores, que todo esto, todas estas basuras, todas estas porquerías televisivas, está basado en la narrativa que se viene construyendo de hace muchos años, casi al principio de la revolución, de dictadura. O sea, en un pueblo, una sociedad sensibilizada, como en muchas partes del mundo, con el tema de las dictaduras, pues lógicamente que no tenga un conocimiento mayor, más profundo de la historia de un país al cual se dirige, o que menciona el caso de Cuba, pues cualquier cosa que diga encima de eso, ya hay una narrativa de dictadura. Cualquier cosa que se exprese encima de esa matriz de opinión que han tratado de imponer a los pueblos, pues ya la gente se la cree. O sea, parten de que una mayoría va a creerse, aunque sea la mentira más escandalosa, como este caso de 10 años de cárcel por escuchar. No, pero es que
Pero, no, que yo estaba sordo, que yo sí, no, pero es que cuentan con que una mayoría le puede creer porque eso se produce en una dictadura, bien entre comillas. En Cuba no hay dictadura, hay una revolución, hay un gobierno revolucionario y un pueblo que ama a la patria mayoritariamente y que defiende la revolución. Además que hay una participación como no existe en muchos países capitalistas que se agarró el derecho de dar lecciones y que tienen un sistema democrático, entre comillas, bien entrecomillado, pero que se aparta una y otra vez del pueblo. No responde a los intereses de las mayorías, sí a los intereses de las élites. Esa es la democracia que en Cuba no queremos. Y entonces este individuo Yotuel, que ya está en el fondo de las letrinas, increíble que alguien descienda tanto en moral, en actitud, sobre todo en falta de empatía con el pueblo del cual nació, falta de solidaridad para las personas que sufren una política criminal de bloqueo de los Estados Unidos. Bueno, él ya gratuitamente y voluntariamente se suma a esa guerra mediática impuesta ilegalmente por el gobierno o las distintas administraciones de los Estados Unidos. Y entonces los que hablan de libertad de prensa, de libertad de esto y lo otro, ¿dónde tienen que meter la cara ante un hecho como este?